Vamos a explicar algo con respecto a lo que vimos ayer en la clase. Listo, y es, miren esta estructura, voy a borrar. No, empecemos diciendo, ¿por qué voy a explicar esto? Porque Roy hace una pregunta con respecto a los flujos. Y Roy dice, Jonah, el mercado no llegó ni a esta zona, ni a esta, ni a esta, ni a esta, y no ha llegado a esta. Pero son demasiadas zonas, ninguna ha sido realmente un flujo. ¿Cuál debo atacar? ¿Sí o no? Más o menos esa fue la pregunta que hizo Roy, ¿o no? ¿Cierto? Más o menos esa fue la pregunta. ¿Cuál es la zona en la que entro? ¿Acá o acá o acá? Muy bien. Entonces, para resolver esto, yo les decía, vamos a analizar el contexto externo primero. Listo. Tenemos una FEM. Con base en esta FEM, si yo analizo los flujos de esa FEM, ¿cierto? Y para eso me tengo que ir a un gráfico un poquito más grande. Yo entiendo que esa FEM se dio porque el mercado rebotó en esta zona de compras. ¿Sí o no? Yo debo entender eso. Si eso rebotó ahí, aquí yo podría decir dos cosas o pensar dos cosas, que fue justo lo que les dije ayer. Que la subestructura podría ser algo así, color azul. Mínimo, máximo, mínimo y máximo. ¿Sí o qué? Y se podría pensar que entonces la primera SEM de esa estructura es esta. La pregunta es, ¿eso está bien? Sería una estructura sí, pequeña. Está bien. Sí, Pero está esta bien. SEM sería la SEM de la estructura azul. No, No. yo no. Allá arriba Epa, ese es el está detalle. esta. Ese es el detalle. Miren, de la estructura azul, esta no es la SEM, ni siquiera se ha dado, porque es que realmente el retroceso de la FEM no se ha dado. Porque es que el rango de la FEM es desde este mínimo azul hasta este máximo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque es que al mercado le falta mitigar el repos azul o el pos azul. ¿Me hago entender? El extremo o el reposo. ¿Eso qué me da a entender? Roy, que sea lo que sea que esté pasando acá, en estas zonas que tú preguntaste, sea lo que sea que esté pasando ahí, si en algún momento el mercado llega acá, yo lo puedo comprar, o llega acá, yo lo puedo comprar. Porque estaría comprando el pos y el repos de la estructura azul. Listo. Ahora, bueno, Jonah, ¿qué pasa con esas zonas internas? Bueno, es que esas zonas internas ya son unas subestructuras. Subestructuras muy interesantes que se vienen dando con base en lo siguiente. Yo puedo analizarlo desde varios aspectos. Yo puedo tener esta subida. Eso es un máximo. Aquí hay algo muy interesante y es un gran mínimo. Sí, ok. Esto es un gran mínimo. ¿Por qué? Porque le saco liquidez a este mínimo de acá. Por lo tanto, el precio acá subió. La pregunta es, con esa subida que acaba de pegar el mercado, yo podría pensar, ojo a la pregunta, yo podría pensar que con este retroceso ya el mercado me hizo una subestructura de la estructura roja. Perdón, una subestructura no, una SEM alcista de la estructura roja. Sí. A ver, esta sí, obvio, es una SEM, pero la siguiente también sería una SEM de la estructura roja, ¿sí o no? Déjenme saber. Zona no, porque todavía no ha llegado a la zona de interés de la zona roja. No mitigado. Para poder continuar el flujo.
¿Qué piensan? ¿A cuál te ¿Qué refieres? piensa José Nuevo? Miguel, y Jackie, y Jenny, y Eli? No, esa no es la SEM, por lo mismo que Esta dice SEM Freddy. sería la SEM de la estructura roja. No, yo no estoy de acuerdo con Freddy. No, Jonathan, no. Muy bien. Este es el detalle. ¿Se acuerda que esto lo expliqué ayer en clase? Sí, anoche. Anoche. ¿Qué significa eso? Que estas dos zonas son el extremo rojo Pozo y reposo. y el reposo rojo. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que con base en la subestructura roja, si el mercado llegara... bueno, ¿qué significa esto? Que todo el rango rojo realmente es este. Desde este mínimo rojo hasta este máximo rojo. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento el precio puede ir a esta zona y subir o a esta zona y subir. Porque Y es ahí un gran tengo mínimo. las dos estructuras. Claro, porque es un gran mínimo. Uy, qué caída otra vez la de la libra, ¿vieron? Ahorita la vamos a ver. Dura. Considerando esa subestructura roja, ¿no? Por más que acá, por más que en esta, te lo voy a marcar, perdón. Ahí se nota, donde marqué. Sí, sí, sí. Por más que ahí no haya en la subestructura, por el momento no hay una FEM, no hay nada, porque no hay un nuevo máximo, sino que el movimiento arranca desde... Si hay una FEM. Lo que ¿Dónde? pasa es que usted no la ha visto. Pero se la muestro. Deme 30 segundos. Pero marcando en esa subestructura que yo Espere, puse. tranquilo, deme tiempo. Póngale cuidado. Ahora, ¿qué pasa con esta SEM? Porque eso es una SEM. Lo que pasa es que no es una SEM roja, es una SEM amarilla. Y yo voy a tener un rango ahí, pero de esa superestructura amarilla. Ya te voy a responder a tu pregunta, Roy. ¿Cierto? Y el extremo de esa superestructura hasta este momento es entre este mínimo, perdón, el rango es entre este mínimo y este mismo máximo. Y por ende, con base en esto, el mercado llegó al extremo. Y por ende, con base en eso, yo podría tomar esta compra. Y esperar que el mercado me rompa otra vez acá arriba. Pero ya estoy operando es este último rango amarillo. Que el mercado puede regresar y continuar. ¿Qué es lo que pasa? Que entre el rango sea más pequeño, en cualquier momento se puede romper para buscar la estructura más grande. ¿Me hago entender? Ahora me bajo a gráfico de 1 minuto y Roy dice, Jonah, es que si tomamos esta estructura, no ha habido FEM. Sí, sí ha habido FEM. Haga o vuelvas en más detalle en el gráfico. Mire esto. Voy a correr las líneas, creo que ya lo entienden, pero voy a correr las líneas para acá para poderles mostrar el detalle. ¿Cómo venía esto, Roy? Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, FEM. ¿Sí lo ves? Rompimiento de la FEM. Zona de interés de la FEM. ¿Dónde está ese mismo fucsia? No sé, supongamos que esto es también un fucsia. Listo. Y después de ese rompimiento, voy a volverlo a marcar acá. Voy a marcar la última etapa con un colorcito morado para quitar estas rayitas. Máximo, mínimo, máximo. Esto aquí hizo un reposo mínimo. Esto acá hizo el rompimiento, que esta es la FEM.
¿Sí o no? La FEM morada. ¿Y el mercado dónde volvió? A la zona de interés. Y aquí volvió a caer. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo. ¿Hasta el extremo de qué? De obviamente la zona amarilla, porque es que ese es mi último rango. ¿Me hago entender, Roy? Sí, sí, Y aquí pasa vos. que como yo no vi esa subestructura chiquitita que vos fuiste marcando y esa FEM, o sea, como que yo empiezo a ver esta subestructura. Ajá. Entonces, visto y considerando eso, si lo ponemos en 3, quizás. Si lo ponemos en 3. Viendo esa subestructura, pregunto si esto, perdón que ahí lo marco, puede ser una zona a atacar considerando el rango rojo. Considerando el rango rojo. Es decir, Sí, puede ser. tenemos el rango rojo, ¿no? Tenemos el repos y tenemos el post. Sí. Según lo que estuvimos viendo, bueno, si puede ser atacable esta zona 1, si puede ser atacable, pensando en la probabilidad de que el precio venga a buscar la zona más grande, que sería la roja, ahí. Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para ir a buscar las zonas rojas? Tendría que romper esta FEM. Exacto. Se tenía que romper la zona amarilla. ¿Sí me hago entender? Para yo poder entender que se está quebrando este mínimo. Porque esta zona sería como que aquí van subiendo con más fuerza que la fuerza que hay acá. Exacto. Esto puede aquí continuar con la estructura amarilla. Boom. Y venir a hacer un máximo. Porque es mayor la estructura amarilla. Exacto. Y eso no cambia en nada que las zonas rojas o azules sean operables posteriormente. No cambia en nada. Ahora, si yo quiero operar la zona roja, antes de operar ventas, yo tendría que ver este rompimiento amarillo y si el mercado, Roy, digamos, supongamos que el mercado aquí en la estructura morada me hace esto. Máximo y me rompe. ¿Cierto? Y me regresa, me le saca liquidez a este máximo, ahí sí le entro con toda a esta zona de ventas, pero con toda. Porque entiendo que esto está viniendo acá para posiblemente venir a buscarme esta zona roja. Y todo esto que estoy viendo acá morado es que es el retroceso de la estructura roja. Y aquí podría ser que el mercado haga esto. O, ¿por qué no a la zona más extrema? Ambas son posibles. ¿Cierto? Y puede que se cumpla esto. Y aún así, el mercado venga por la zona azul. ¿Cuándo? Cuando otra vez todas esas zonas rompan, ¿cierto? Y me llegue al azul. Y tendríamos liquidez previa. Y entonces ya el máximo de la zona azul sería por acá. Y el retroceso de la zona azul sería todo esto. Y por ende la subida podría ser esto. O en su defecto hasta el extremo. Cuéntenme. Jonah, Sí. ¿no consideras que entonces vos no considerarías esa venta antes que te rompa esa FEM de naranja? Porque no. Por más que estemos en una zona de compra, de venta de 30 minutos, no lo tomaría, porque si nos basamos en el presente decimos no, porque la naranja tiene más fuerza que la lila, pero al mismo tiempo es mucho más grande la estructura roja, que es donde puede atraer el precio hacia la compra, y al mismo tiempo estamos en una zona de venta de 30 minutos que es mucho más fuerte que la naranja y se sincroniza, por así decirlo, con la lila. Sí. De menos a más, lo que tendríamos que decir es, si yo quiero entrar en ventas
En la morada es porque yo voy a buscar la roja, ¿cierto? Pero para poder buscar la roja, lo primero que tiene que hacer es quebrar la estructura amarilla. Y es que el precio ya llegó a la zona de compras de la amarilla. Y miren que eso fue una oportunidad de compra muy interesante. La zona de interés realmente es un poquito más grande. 2 minutos. Ahí es. ¿Cierto? ¿Y qué estamos esperando? Pues que ojalá llegue acá. 1.3. Pero no pasa nada. Si la quiebra, incluso, si la quiebra, mejor. Si la quiebra, mejor. Porque ¿qué pasa si el mercado llega a quebrar todas esas zonas internas? Más probabilidad de que las azules sean las que generen todo el movimiento del sistema. Acá Para cuando llegar. está rompiendo una fe, se va convirtiendo el otro color de la otra temporalidad. ¿Se puede decir? Muy bien. Cada que se va rompiendo un color, ya todo pasa a ser rojo. Se quiebra la roja, todo pasa a ser azul. Y opero con base en eso. ¿Me hago entender? Que a su vez, si nosotros miramos, estamos operando una cosa azul, digamos el azul está dentro de, voy a cambiar esto de color por verde. Realmente lo que estamos persiguiendo es, miren la zona verde, todo lo que estamos persiguiendo es esta estructura verde brillante. O sea que esperamos que en algún momento, esto puede retroceder hasta las azules, o hasta las moradas, o hasta las rojas, pero al final para que esto vuelva a ser acá. ¿Me hago entender? Porque esa es la estructura que estamos persiguiendo. ¿Sí me entienden? Vamos de Colombia para Cartagena. Colombia para Cartagena. ¿Sí me escucharon la estupidez? De Colombia para Argentina. Vamos para ¿Sí o qué? Vamos de Colombia para Argentina. Pero, como vamos por tierra, nos toca ¿qué? ¿Desde qué ciudad de Colombia? Desde Medellín. Entonces nos toca hacer escalas en todas las ciudades que hay primero en Colombia, después en todas las ciudades que hay en Ecuador, después en todas las ciudades que hay en Bolivia. Y si quiero pasar por Uruguay o por Paraguay o por allá, o me quiero devolver, o quiero ir primero a Brasil o lo que sea. Pueden pasar miles de cosas mientras llego a Argentina, que está por acá en la miércoles. ¿Me hago entender? Y todos esos retrocesos, movimientos, subidas, bajadas, pueden estar configurando toda esta subida. Y vamos a tener caídas, subidas. Vamos a ir pasando por miles de pueblos y ciudades para llegar a donde Argentina. ¿Me hago entender? ¿Qué estamos haciendo en gráficos de 1 minuto? Operando en pueblitos. Sabemos que vamos para arriba, pero internamente nos estamos moviendo en estos pueblitos, ¿cierto? Hacia el sur, Pereira, Cali, Popayán, Pasto. Y cuando viene una noticia, la el ciudad avión de y va Ecuador. de una. ¿Cómo? Cuando viene la noticia, se suben al avión y va de una. Ah, eso. Cuando hay una noticia, Charter. fue que nos montamos en avión. En charter. Charter. Epa. ¿Estamos claros, traders? Sí, ¿Sí? ahora sí. Muy bien, traders. Espero que esta sesión haya sido de todo su gusto, de todo su agrado. Nos vemos, traders, si Dios lo permite, ahorita. Listo. Un abrazo fuerte. Entonces, Dios lo Jonathan, bendiga. gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Jonathan. Chao, chao.